Ya sé que ya oramos, pero a mí me gusta orar siempre otra vez. Y vamos a orar para que Dios nos hable en este tiempo, ¿ok? Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder venir a tu casa, Señor, a alabarte, pero también para recibir, Señor, tu palabra. Y yo te pido que en esta mañana, Señor, tu palabra sea hablada, Señor, aquí. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, lo que tú quieres hablar. Pon disposición en nuestras vidas, Señor, para recibir tu palabra y también, Señor, para que tú puedas transformar, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, con lo que quieres hablar en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si estuvieron, alguien de aquí si estuvo en el Congreso de Adolescentes, ya escuchó un pedacito de esta conferencia, predicación, y pues bueno, lo voy a volver a escuchar, pero si no, este es un mensaje que Dios ha estado hablando a mi vida a lo largo de este año. Cuando terminó, al fin del año pasado, Dios me habló, no sé si podemos poner de una vez la presentación, pero Dios empezó a hablar a mi vida sobre la vida de Daniel y me mostró cómo este año en lo personal iba a ser un tiempo, ahorita voy a explicar todo, como la vida de Daniel, para mí en lo personal, pero luego Dios me fue mostrando cómo también es algo para la iglesia, un tiempo de consagración y demás, ¿no? Y bueno, es algo de lo que voy a compartir. Y yo sé que a muchos a lo mejor en la escuela no nos gustaba la historia, pero es parte importante para este mensaje ver un poco de historia. Voy a tratar de hacerlo súper resumido, pero es la base para que podamos entender lo demás, ¿ok? Entonces, si ustedes no eran muy buenos en historia, pónganle así como poquitas ganas o despiértense tantito para que nadie se me duerma. Y bueno, vamos a ver esto para entender la historia con mayor profundidad. A ver, ¿todos recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cómo fueron por el desierto y demás, 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Aquí vamos a empezar, ¿no? Dice posesión de la tierra. Y estos años, o sea, ahí pueden ver en la línea del tiempo, el tiempo que estuvieron en cada una de las etapas. Aquí llegan a la tierra prometida y si recordamos, Dios era el que estaba reinando sobre su pueblo, ¿no? Dios le decía al pueblo qué hacer, qué no hacer y demás. Pero el pueblo de Israel, como los otros pueblos, también tenían reyes y alguien que fuera su líder. El pueblo de Israel también quería y no era el plan de Dios, pero Dios lo permitió. Entonces, en esta etapa empiezan jueces a gobernar sobre Israel, ¿no? En la siguiente etapa que dice monarquía unida, es cuando Dios levanta al primer rey de Israel. Si recuerdan, Saúl fue el primer rey de Israel. Nada más hubo 3 reyes: Saúl, David y luego Salomón, el hijo de David, ¿no? Saúl, es el primer rey, pero luego David es el que nombra la capital de Israel a Jerusalén, ¿ok? No sé si, bueno, me hubiera gustado poner un mapa, pero nada más para que me entiendan, ¿verdad? Estaba Israel y decidió David que Jerusalén iba a ser la capital. Y otra cosa muy importante que hizo David es que empezó con el proyecto de construir el templo para Dios. ¿Se acuerdan? La casa que quería hacer para Dios, pero él solamente hizo el proyecto, él no lo construyó. Hasta que llega su hijo Salomón como rey, él es el que construye el templo, ¿ok? Fueron los únicos 3 reyes de Israel. En la siguiente etapa que dice nación dividida, cuando muere Salomón, el tercer rey, se divide la nación, se divide en 2. Israel, que se forma arriba, en la parte de arriba, lo más grande, y la capital, que le ponen Samaria, y abajo solo queda Judá, y la capital sigue siendo Jerusalén, ¿ok? Pero ya mucho más chiquito. 10 de las 12 tribus, y que voy a explicar eso porque luego a veces cuando no, es muy sencillo, pero cuando a veces no conocemos, nos suena raro lo de las tribus. Las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob, ¿ok?
Literalmente se llaman las tribus como se llamaban los hijos. No está tan complejo, pero a veces nos confundimos. 10 de las tribus se fueron a la parte de arriba, Israel, donde la capital era Samaria. Y abajo, en Judá, donde la capital era Jerusalén, solo queda la tribu de Judá. De las 12 tribus, solo queda Judá y parte de la tribu de Benjamín, que se dispersaron y demás, ¿no? Pero las 10 tribus estaban arriba, ¿verdad? En el territorio grande. Y solo quedaba Judá como parte del pueblo de Dios. Ahora, en esta etapa de la nación dividida, fue conquistado Israel por Asiria. O sea, las 10 tribus que quedaron arriba fueron conquistadas por Asiria y se perdieron. Entonces al final solo Judá, así chiquito, era lo único que quedaba del pueblo de Dios. Imagínense, de todo, o sea, todo el proceso del pueblo de Dios, llegan de Egipto, entran a la tierra prometida, se dividen los terrenos, todo lo demás, ya solo quedaba Judá y algunos más de la tribu de Benjamín. Y ahora estamos en la última etapa, que es el exilio, que aquí es donde se encuentra la historia de David. Digo, de Daniel, perdón, sí. Qué bueno que está mi mamá ahí sentada, gracias. De Daniel. Y bueno, el exilio básicamente es que Babilonia, el imperio más grande que existía en ese momento, o sea, no era un ejército chiquito, era el imperio más grande de ese momento, llega, conquista Judá, destruye Jerusalén completamente, la capital. Y que, ¿se acuerdan que estaba en Jerusalén? Ya dije, el templo que David había planeado para construirle a Dios y Salomón lo construyó. Entonces Babilonia destruye el templo, la casa de Dios, completamente. Y eso no fue todo. Aún sacaron los utensilios, porque ahí en la Biblia hace referencia a los utensilios y la importancia de estos. Los toman como posesión y se los llevan a su tierra y se lo ofrecieron a sus dioses. ¿Ok? Y aparte de eso, en ese momento Babilonia toma muchísimos judíos como cautivos y se los lleva a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. ¿Ok? Todo esto lo explico porque es la base para lo demás que voy a compartir. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Para mí siempre es bien importante cuando leo una historia, bueno, cuando leo la Biblia, ponerme en los zapatos del personaje, ¿ok? Yo no sé ustedes, pero si yo estuviera ahí, para mí pareciera que todo estaba perdido, ¿no? Porque estas personas, Daniel y sus amigos y los demás que estaban ahí, no les tocó ver el mar abrirse, no les tocó ver los milagros del desierto, no les tocó llegar y ganar, poseer la tierra, no les tocó nada. Estos son cientos de años después. A ellos que estaban ahí en el exilio, pues como a nosotros, nos lo contaron. O sea, crecieron escuchando estas historias y sí pasaron y demás, como nosotros las creemos, pero ellos no vieron nada. Lo único que conocían es que estaba la casa de Dios y de repente un imperio, un ejército pagano llega, destruye lo único que conocían, que era para Dios, lo destruyen, aparte se llevan los utensilios y se los entregan a sus dioses. Y yo me pregunto, a lo mejor, ¿qué pudieron haber pensado ellos? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Que no éramos una nación especial? ¿Un pueblo escogido por Dios? ¿Cómo pudo un emperador pagano vencer a nuestro Dios? Y aparte estaban cautivos, ¿eh? ¿Y por qué Dios no hizo nada? Y nosotros sabemos cómo terminó la historia, porque lo podemos leer, pero ellos no. ¿Y cómo tú te hubieras sentido en ese momento? La verdad, no sé si hubiéramos dudado, porque es lo que digo, ellos no vivieron toda la historia de antes, solo se las contaron. Y lo que estaban viviendo era destrucción, 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 y Dios no está haciendo nada, aparentemente.
Y como dije en Daniel 1:2, dice: el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y aparte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. ¿Te imaginas eso? Yo hubiera sentido como, no sé, la pérdida más grande. Todo lo que habíamos creído, todo lo que nos dijeron, no es verdad a lo mejor. Y obviamente este libro es muy, muy estudiado y muy complejo, pero nada más vamos a agarrar como ciertos eventos para explicar, ¿no?, parte de la historia. Pero yo cuando empecé a estudiar esto, que Dios me llevó a este libro, me empecé a dar cuenta de lo relevante que es esta historia para estos días, y ahorita lo vamos a ver. Pero hay dos cosas que quiero explicar antes de ir a estos 3 eventos de los cuales nos vamos a basar. Y es que cuando toman a estos, a Daniel, a sus amigos y a los demás judíos, se los llevan a Babilonia cautivos, llevaron un entrenamiento que los sumergía en una visión del mundo, cultura, literatura y religión de Babilonia. A ver, nada más para aclarar, Babilonia era completamente pagano, era todo lo opuesto a lo que habían aprendido o habían sido criados en el pueblo de Dios. Completamente lo opuesto. Y en Daniel 1, 4 y 5 dice: a jóvenes en que no hubiera, el rey, Nabucodonosor mandó pedir a estos jóvenes, se los llevaron cautivos, pero luego iba a seleccionar a algunos que iban a ser entrenados para servirle a él. Y es esto, dice: a jóvenes en que no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. O sea, aparte de que habían sido llevados cautivos, por 3 años iban a tener que aprender cómo ellos hablaban, cómo ellos pensaban, lo que ellos comían y demás. Completamente opuesto a lo que ellos habían aprendido o a lo que a Dios le agrada. Por 3 años, y luego le iban a servir. Y otra cosa que quiero también enfatizar es que en el momento que llegan, aparte de darles estas órdenes, recibieron un cambio de nombre y un cambio de identidad. Si vemos en la Biblia, el nombre de la persona estaba completamente relacionado a su propósito, lo que hacía en la vida. Es como cuando, por decir Saulo, ¿no?, Dios le cambia el nombre, le dice: ya no te vas a llamar Saulo porque perseguía a cristianos, le dice: ahora te vas a llamar Pablo, ¿no? Lo vimos la otra vez también con Pedro, ¿no? Ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro y vas a edificar mi iglesia. Estaba relacionado su nombre con su identidad y su propósito en la vida. Y ellos apenas llegan y les cambian su nombre, pero ahora en un sentido contrario. En Daniel 1:7 dice: a estos el jefe de los funcionarios les puso nombres. A Daniel llamó Beltesazar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. O sea, lo mismo que hemos visto que Dios hace, que Dios te cambia el nombre, pero al revés. Ellos habían sido criados en el pueblo de Dios, les dieron un nombre específico de acuerdo a lo que creemos y demás, pero ahora llegan a Babilonia y les dan un nombre nuevo. Sí, el problema es que cada uno de estos nombres nuevos tenía un significado de la cultura de ellos, de la luna y todo demás, cosas paganas, y les dieron un nuevo nombre, una nueva identidad. Y yo creo que no tengo que explicar mucho, pero nos podemos dar cuenta cómo esto se relaciona a nuestro mundo actual, ¿no? Que constantemente estamos siendo bombardeados con ideologías, de opiniones que nos dicen cómo pensar, cómo actuar. Y este mundo nos ha querido marcar con una identidad que no es la identidad que Dios nos ha dado. Y yo quiero voy relacionando cosas, pero yo quiero que pienses como este mundo que estamos viviendo, como el Babilonia actual, pero en masivo. No nos están llevando cautivos a ningún lado, pero aquí donde estamos, ¿no? Y
Vamos a ver 3 eventos importantes que yo sé que hemos escuchado de toda la vida y es lo primero que te enseñan cuando entras a la escuela dominical, ¿no? Daniel es de los primeros personajes que ves. Pero vamos a ver 3 eventos importantes, así resumidos, que es el ayuno de Daniel, el horno de fuego y el foso de los leones, ¿ok? Ahora, vamos a ver la respuesta de Daniel y sus amigos a cada una de estas situaciones, ¿no? El ayuno de Daniel, ya vimos, les asignaron por 3 años qué iban a comer en el palacio del rey, ¿no? Cómo se iban a capacitar. Y dice en Daniel 1:8, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Imagínense, o sea, él era un prisionero y todavía se pone sus moños. ¿No creen que se estaba exponiendo como a que lo mataran? Nada más así llegando. Pero muy probablemente la comida del rey no la podían comer ellos, porque acuérdense, son judíos y a lo mejor eran cosas que literalmente no se les permitía comer, o a lo mejor es la cuestión de que estaba ofrecida a los ídolos, a los dioses, y Dios les había dicho que no comieran. Y apenas llegan y Daniel dice y sus amigos no comieron. Ahora, siguiente evento, el horno de fuego. Yo sé que lo hemos escuchado bastante. Y Daniel 3, 17 y 18 dice, si es así, es la respuesta de los amigos de Daniel cuando los capturan porque no se doblaron ante la estatua de Nabucodonosor y los iban a meter al horno de fuego por no hacerlo, ¿no? Y esta es la respuesta de ellos. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. O sea, ¿cuáles son sus respuestas? No comemos y no nos doblamos. Tercer evento, el foso de los leones. Yo digo que yo viví engañada porque yo crecí obviamente aquí en la escuela dominical, y cuando yo estaba chiquita, siempre se me olvida el nombre, pero pegaban unos monitos para enseñarte la clase, y siempre que enseñaban a Daniel en el foso de los leones ponían un jovencito así orando y los leones al lado, y oh sorpresa, Daniel tenía más de 80 años cuando pasó lo del foso de los leones. ¿Qué quiere decir? Pero vamos a hablar más de eso después, que vivió una vida de fidelidad e integridad. Ya estaba grande cuando lo metieron ahí. Pero en Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, o sea, que el que orara a otro Dios que no fuera el Dios de ahí, dice, cuando lo iban a meter al foso de los leones, y dice, cuando supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. O sea, no me importan las consecuencias, sigo haciendo lo correcto. Y esta parte, no sé si la notaron, pero a mí me encanta este versículo, porque dice, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan de dónde venían? De Jerusalén, del lugar donde estaba el templo de Dios destruido. Pero todos los días abría sus ventanas y oraba viendo hacia allá. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero ¿cuáles fueron las 3 respuestas a estos 3 eventos? No comemos, no nos doblamos y no dejamos de hacer lo correcto, sin importar el costo. Ahora, basado en estos eventos, vamos a ver unos puntos importantes. Y yo sé que esto es muy básico, pero bueno, vamos a verlo. El punto número 1 es que los hijos de Dios tienen que ser los más capacitados en todo asunto de sabiduría e inteligencia. En Daniel 2:48 dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos, le dio dominio sobre toda la provincia de Babilonia y lo hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia.
Esto es terminando el entrenamiento. El rey los encontró más capaces a ellos que a los de ahí de Babilonia. Eran los mejores. Y yo entiendo que esto es muy básico, pero ¿ustedes creen que les dieron este puesto nada más por ser cristianos? Claro que no, si ni siquiera podían ser cristianos ahí abiertamente, o sea, tenían que orar aparte. No les dieron esos puestos por ser cristianos, era porque se habían capacitado. Y algo, entiendo que no es un punto muy espiritual, pero es algo que el pueblo de Dios necesita hacer ahorita, capacitarse, porque es la única forma que se nos van a abrir puertas para estar en lugares de influencia. Y yo estoy hablando de una cuestión de educación, pero también en el sentido de capacitarnos en la palabra. A mí me impresiona cómo el pueblo de Israel, desde chiquititos, crecen aprendiendo la Torá. Se la saben de memoria los niños. Y nosotros, no voy a explicar, creo que con mi cara se entendió. Y yo pienso que la Biblia, o sea, cómo leemos la Biblia, debería ser igual que en la escuela, ¿no? Digo, yo entiendo, está muy básico lo que estoy diciendo, pero a ver, cuando estamos en kinder, ¿no? Aprendemos de la abeja, ay, el nombre de la abeja. Pasamos a primaria, ay, a lo mejor conocemos que la abeja come polen y bueno, todo, ¿no? Luego más adelante, aprendemos algo de ambiental relacionado a las abejas. ¿Sí se fijan cómo cada vez son los mismos temas, pero cada vez más complejo? ¿No debería de ser lo mismo aprendiendo la palabra de Dios? Y me pregunto, ¿cuántos años tendremos leyendo el versículo del día nada más en la aplicación? Y yo entiendo que otra vez es muy básico lo que estoy diciendo, pero literalmente la Biblia es la palabra de Dios. Y si no la estamos estudiando, y si no estamos indagando y profundizando cada vez más, ¿cómo vamos a saber qué Dios habla? ¿Cómo vamos a saber cómo Dios piensa? ¿No deberíamos de poner más atención en esto? Y cuando yo entré a la universidad, le contaba a los jóvenes, pues por distintas cosas, creo que fue el momento donde, aparte que yo salí de mi burbuja después de toda la vida estar en un ambiente completamente cristiano, aquí en la iglesia y luego en el colegio, creo que fue el momento donde yo verdaderamente empecé a conocer a Dios en lo personal, ¿no? Pero yo entré a una clase de filosofía y mi maestro, primera clase, dijo, a mí no me importa que crea cada quien, aquí vamos a probar la fe de todos. Si tu fe es verdad, al final del curso, pues felicidades, te vas a dar cuenta. Si no, también. Y les tengo que ser honestos, pero a mí me entró un miedo horrible. Yo quería irme corriendo y llorar, a mi casa ya me quería ir, porque me entró un miedo tan grande, porque me cuestioné, ¿y qué si lo que he creído toda mi vida es porque mis papás me dijeron? Y gracias a Dios en su misericordia me dio la oportunidad de, en vez de asustarme y hacerme para atrás y perder mi fe, empecé a aprender más, a leer. Mi mamá sabe, yo estaba, mamá, consígueme el libro tal, consígueme el libro, y ya tenía mi bulto así de libros porque yo necesitaba respuestas para las mentiras que estaba escuchando, pero cada vez estaba aprendiendo más y aprendiendo más. Y al final de otra clase de filosofía dice el maestro, bueno, van a entregar el proyecto de cualquier tema que hayamos hablado en la clase, y no hablamos de eso, pero como mi maestro siempre se burlaba de Jesús, pues lo mencionó. Entonces yo hice mi proyecto de eso, y el proyecto final era hacer toda la investigación, el ensayo y demás, no con la Biblia, con libros seculares. Y yo entregué mi proyecto, y cuando ve el título del maestro me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué tú sigues creyendo en esto? Y yo le dije, no entendía por qué me estaba preguntando. Y mi maestro, ateo, se le pusieron los ojos llorosos y me dijo, antes de ti acaba de venir un alumno y me dijo que por mi culpa dejó de creer en Dios, porque tú sigues creyendo en Dios. Y claro que aproveché y le empecé a compartir, ¿no? Pero, hermanos, las mentiras son
muy convincentes. Si no conocemos verdaderamente lo que Dios habla, discúlpenme, estamos perdidos. Segundo punto, y está muy ligado a esto: ¿cómo sabían ellos lo que era correcto hacer y lo que no? Y son dos cosas. Tenían una vida de oración. Y paréntesis, no digo que oraban por los alimentos, vivían orando. La oración era un estilo de vida porque lo necesitaban para ser guiados, si no los mataban. Y un ejemplo de esto, ya lo vimos, es en el foso de los leones. A Daniel no le importó. Y otra cosa que a mí me encanta, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y dijo que alguien me lo revele, y nadie se lo podía revelar, y dijo, bueno, voy a mandar a matar a todos. Y sin que le preguntaran, Daniel dijo, no, yo me ofrezco para ir a revelar el sueño de Nabucodonosor. Pero lo que me encanta es que ahí explicase un paréntesis, que antes de ir fue a buscar a sus amigos y les dijo, oigan, pónganse a orar porque voy a ir a hablar con el rey. Ay, si quieres ser un buen amigo, sé como los amigos de Daniel, imagínense tener amigos así. Voy a ir a hablar con el rey, pónganse a orar. Y es lo que digo, tenían una vida de oración. Y segunda cosa, verdaderamente conocían la palabra de Dios. ¿Cómo sabían que debían de comer y que no? ¿Cómo sabían que estaba mal doblarse ante la estatua? Conocían la palabra de Dios. Y otra vez, si no vivimos una vida de oración, ¿cómo vamos a ser guiados? Si no estamos leyendo la palabra, ¿cómo vamos a saber qué Dios piensa? Lo que debemos o no debemos de hacer está determinado por la palabra que Dios ya ha hablado. Pero si no la conocemos, ¿cómo vamos a saber qué hacer? Y tercer punto es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y en Daniel 1:8 dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Y algo que quiero hacer énfasis aquí es que, a diferencia de los otros jóvenes o todos los demás que fueron llevados también cautivos, era una resolución en su corazón. Nosotros no podemos vivir la fe de alguien más. ¿Por qué? Porque si no es algo que está en nuestro corazón, en los momentos de presión, va a salir a la luz. Tú no puedes vivir, un joven no puede vivir la fe de sus papás. Tú no puedes decir que crees lo que sea que dice el pastor o un líder, si verdaderamente no lo tienes una resolución en tu corazón, porque en un momento de presión va a salir a la luz. Ellos constantemente estaban en riesgo, en peligro su vida, pero era una resolución aquí adentro, que los demás no tenían, pero ellos sí. Las respuestas, lo que ya vimos, su manera de reaccionar, las respuestas de Daniel y sus amigos estaban basadas en el conocimiento y seguridad que tenían de Dios. Verdaderamente conocían a Dios. ¿Se imaginan responder algo así? No, Dios nos va a sacar aquí del horno, y si no nos saca, no importa. Tienes que verdaderamente conocer a Dios para decir algo así, para de verdad saber y confiar que la respuesta de Dios es buena. Pero para nada es fácil decir eso si no lo conoces. No es suficiente creer en Dios, es necesario conocerlo. Punto número 4. Dice, aún los del pueblo de Dios van a comer y se van a doblar. En Daniel 3:12 dice, hay pues unos hombres judíos a quienes tú has designado sobre la administración de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que tú has levantado. Ahora, como ya dije, se llevaron a muchísimos judíos cautivos. Y me da curiosidad cómo en este versículo en específico
dicen, estos 3 hombres de ahí no se hincaron, no se doblaron a tu estatua. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás del pueblo de Dios estaban doblados. Crecieron escuchando lo mismo, crecieron aprendiendo lo mismo, todo igual, pero no estaba eso en su corazón. Y que dijeron, posiblemente yo creo para salvar su vida terrenal, dijeron, aquí nos doblamos. Porque hace énfasis el versículo, ellos no te han hecho caso. Y son los 3 que mandan llamar para lo del horno. Y está muy triste esto que voy a decir, pero no es nada nuevo. Y muchos aún del pueblo de Dios se van a doblar. Pero Dios siempre tiene un remanente de personas íntegras. Y todavía no termino, pero a mí me gusta ministrar así. No sé si me puedes acompañar en el piano. Este punto es clave, porque hermanos, no se van a doblar líderes, no se van a doblar pastores, ya se doblaron y predican barbaridades de cosas. Y si tú no conoces qué dice Dios realmente, estamos perdidos. En Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y eso le estaba hablando a los sacerdotes. Pero adivinen qué, en ese día era la única forma que el pueblo recibía la palabra, a través de los sacerdotes. Discúlpenme, pero si está el pueblo de Dios pereciendo por falta de conocimiento, es por nuestra responsabilidad, porque no estamos buscando a Dios como deberíamos. Si la Biblia es la palabra de Dios y no estamos leyéndola, no sabemos cómo Dios habla. No es cierto, no sabemos cómo Dios piensa. Y Babilonia es real, hay un Babilonia moderno y te está queriendo decir cómo pensar, decir qué consumir. Y si tú no conoces lo que Dios piensa realmente, te vas a doblar. Ahora, punto número 5, lo único que tenían era la palabra que Dios había hablado. Como ya expliqué, si ellos estaban en un momento donde todo lo que conocían había sido destruido. Pero algo que me encanta es que si podemos ver en la Biblia en el orden cronológico, en medio de este libro Dios levanta al profeta Ezequiel y le da la profecía de que iba a reconstruir el templo. Ellos no lo podían ver, pero Dios habló una palabra. Y como ya dije, Daniel todos los días abría las ventanas y oraba viendo a Jerusalén, el lugar de destrucción. Pero yo conozco a Dios lo suficiente como para saber que no sé cómo, pero Él va a levantar eso, porque dijo. Lo único que tenían era la palabra que Dios había hablado. Y a lo largo del Antiguo Testamento, una y otra vez están las profecías y las promesas de que iba a venir un Mesías, iba a venir un reino a salvarlos. Pero ellos no lo podían ver. Todavía pasan cientos de años más hasta que llegue Jesús, y luego aparte hay un periodo de silencio. Lo único que tenían era la palabra que Dios había hablado. Y yo no sé si puedes ver la similitud de esta historia con lo que estamos viviendo hoy en día. Las cosas parecen ir de mal en peor, pero lo único que tenemos es la palabra que Dios ya habló y apunta a la venida de Jesús. No sé si pueden ver la similitud. Tenemos un Babilonia moderno que está queriendo darnos una identidad que no es la de Dios. Nos está queriendo decir qué pensar, cómo pensar. Aún líderes que se llaman cristianos nos están diciendo:
algo completamente contrario a lo que Dios manda. Pero necesitamos ser guiados por Él, con una vida de oración, pero también necesitamos saber cómo Dios piensa. Y algo que quiero enfatizar, ya dije que Daniel estaba tenía más de 80 años cuando estaba en el foso de los leones. Y los estudiadores no saben realmente, porque luego de este periodo, el rey que sigue, pasaron 3 reyes y el último rey les permite regresar a Judá, que es cuando es la reconstrucción del templo, se cumple lo que Dios había hablado. Pero no se sabe si Daniel alcanzó a regresar a Judá o no. No se sabe si por lo que él oraba todos los días lo alcanzó a ver o no. A lo mejor se murió ya viejito ahí en Babilonia. Pero aunque no pudieron ver muchos, yo creo, el cumplimiento de la palabra, se mantuvieron firmes en que la palabra que Dios había hablado era verdad y se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque lo conocían. Y es que nosotros no podemos ver el plano completo. Imagínense, estaba al principio, ¿no? Como la línea, el tiempo cronológico, ¿no? La línea del tiempo. Nosotros no podemos ver más allá de donde estamos. Ellos solo podían ver destrucción, pero nosotros sabemos qué pasó después, que cada palabra que Dios habló se cumplió. Se reconstruyó el templo, vino el Mesías, vino el reino, vino a salvarlos. Todo se cumplió y ahora estamos en la otra parte, esperando la venida del Mesías por segunda vez. Y lo único que tenemos es la palabra que Él ya habló. ¿Y por qué expliqué todo lo de la línea del tiempo al principio de más? Porque les digo que de las 12 tribus ya solo quedaba la tribu de Judá. De todas, quedaba nada más eso, del pueblo de Dios. Imagínense, después de todo lo que hizo Dios, por el pecado del pueblo vino destrucción, pero Dios estaba guardando a Judá. No todo estaba perdido. ¿Y por qué Dios estaba guardando a Judá? Porque de Judá vendría la promesa hablada, que es Jesús. De esa tribu que quedaba aún a pesar de la destrucción, Dios estaba guardando a su pueblo. Sí, todo se está destruyendo, pero sigo con el plan. El plan sigue en pie. Va a venir mi hijo y se va a hacer a través de la tribu de Judá. Y aunque ellos, es lo que digo, ellos no pudieron verlo en ese momento, pero Dios estaba llevando a cabo su plan. Nosotros a lo mejor, entiendo el mundo en que estamos viviendo, muchos nos cuestionamos cosas y a veces entra temor, porque a cada quien ya se le ocurre ahorita amenazas de guerra, una pandemia más, lo que sea. Escúchame bien, el plan sigue en pie. Jesús va a venir, lo veamos o no, se va a cumplir. Y mientras la profecía se cumplía, mientras llegaba el tiempo de Dios, ellos solo se tenían que mantener firmes en su fe, con la seguridad que la palabra que Dios había hablado se iba a cumplir, aunque no lo pudieran ver. Y este punto que sigue, porque yo soy muy mala para los títulos, pero yo le puse el gran plus. Hermanos, sí vino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, pero después vino el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Si Daniel y sus amigos pudieron vivir una vida de integridad y todavía no venía el Espíritu Santo, discúlpenme, nosotros no tenemos excusa, porque a través del Espíritu Santo tenemos el poder para vivir esa vida de integridad. Y ya hace un tiempo, creo que hace unas predicaciones, hace algunos domingos, mi papá comentó eso. Pero había un líder, ya falleció, que yo admiraba mucho.
ese hombre así mundial, increíble, lo ponían a debatir con los mejores ateos y él se los hacía así como si nada. Y yo leía sus libros y demás, lo admiraba mucho, y mi papá compartió eso. Y falleció. Pero cuando fallece, y no le voy a dar mucha publicidad, pero cuando fallece empieza a salir la verdadera vida de este hombre. Terrible, terrible. No puedes creer que compartía lo que compartía viviendo de esa manera. Y como ya dije, muchos se van a doblar. Y yo estaba en mi cuarto y yo estaba llorando porque yo me conozco a mí. Y yo le decía a Dios: si personas así están cayendo, se están doblando, ¿cómo es que yo me voy a mantener firme de todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo yo voy a lograr vivir una vida de integridad y llegar al final? Y Dios me habló y me dice: Andrea, es por mi Espíritu Santo, Dios en nosotros, no por nosotros, es Dios en nosotros. Pero depende de nosotros dejarnos guiar por Él, dejarnos llenar por Él, conocerlo, darnos a conocer. Eso es nuestra parte. Y yo te quiero invitar ahí que te pongas de pie. Yo entiendo que este es un mensaje retador, algo duro, pero si lo estoy hablando aquí es porque ya Dios lo habló a mi vida antes. Y yo quiero que cierren ahí sus ojos en su lugar y levanten sus manos. Levanten sus manos y vamos a orar en este tiempo. Como yo siempre digo, la vida cristiana es en gran parte lo que Dios puede hacer por nosotros, que nosotros no podemos hacer. Pero gran parte de la vida cristiana son las decisiones que nosotros tomamos. Iglesia, es tiempo de despertar. Hay un Babilonia bombardeando nuestras mentes todos los días. Hay un Babilonia queriéndote dar una identidad que no es la que Dios te dio. Necesitamos conocerlo, necesitamos llenarnos de su presencia, necesitamos conscientemente día a día vivir vidas de integridad. Y yo te invito ahí que abras tu boca y pide por la presencia de Dios en esta mañana. Señor, yo te pido en esta mañana que tú traigas un despertar sobre tu iglesia, Señor, sobre tu pueblo, Señor, aquí presente. Muévete y haz algo con poder, Señor. Despierta, Señor, incomoda nuestras vidas. Espíritu Santo, ven a imprimir en nuestras mentes y en nuestros corazones tu identidad, Señor. Darnos el valor, la fuerza, la determinación, Señor, para salir de aquí y buscarte, conocerte cada día con pasión, Señor, para caminar cada día, Señor, haciendo tu voluntad. No importa, Señor, lo que cueste. No importa, Señor, lo que digan afuera. Que podamos vivir vidas, Señor, de integridad. Si Daniel, Señor, y sus amigos pudieron terminar así, nosotros podemos, porque te tenemos a ti. Tenemos al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, yo te pido que en esta mañana, Señor, vengas sobre cada vida en este lugar. Inunda, Espíritu Santo, cada vida. Toca las mentes, sana las mentes, restaura los corazones. Que nuestras vidas sean tocadas por el poder de tu presencia. Danos, Señor, el valor, la determinación. Iglesia, levanta tu voz, pídele a Dios por su presencia. Es tiempo de despertar, es tiempo, levántate. Señor, ven con tu presencia, despierta esta casa. Muévete, Señor, despierta nuestras vidas, despiértanos,
Señor. Yo te pido por cada adulto aquí, cada padre, Señor, úngelos, levántalos y que puedan, Señor, guiar a la siguiente generación fuertes en ti, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en este lugar. Gracias, Señor.